Gracias por continuar con nosotros en este su espacio Dinámica Económica. A raíz de la situación de desestabilización quizás o de conflictos que surgieron en el pasado y que todavía permanecen entre el gobierno de Venezuela y muchos representantes del sector empresarial de esa nación, pues se produjo una especie de escape de capitales venezolanos hacia otros países. Entonces creció mucho la inversión venezolana, principalmente en Panamá, porque Panamá es un país cercano a Venezuela, pero aparte de eso ofrece condiciones bastante favorables, muy abierto, una economía muy abierta. Y también en otros países de la región y, por supuesto, en la República Dominicana, que es un país bastante atractivo para la inversión extranjera. ¿Qué ocurrió, Jairo? Que aquí han venido inversionistas extranjeros venezolanos de muy buena fama o de muy buena intención, pero también han venido algunos aventureros. Sí. Y aparte yo de que han venido algunos aventureros, la palabra aventureros. También, no, pero aparte de algunos aventureros, también han venido empresarios con muy buenas intenciones, inversionistas venezolanos, pero que también no les ha ido bien, por una razón o por otra. Es cierto. Ahora, lo que quiero aterrizar en este momento es el hecho de que aquí hay en este momento inversión venezolana que le ha ido muy bien y también hay inversión venezolana que ha ido en fracaso. Así es. Lo que tú por ejemplo, te voy a poner un ejemplo breve. Mencionaste la palabra correcta, aterrizar. Hablando de una línea aérea, por ejemplo. Los promotores de Sanvil, de esa plaza, son venezolanos. Son venezolanos. Y le ha ido bien. Le ha ido muy bien. Normal. Muy bien. Los promotores de Blue Mall también son capitales de origen venezolano. Sí. Ahora, aquí hay empresas, principalmente del sector financiero. Y bueno, del aeronáutico. El más reciente es el Pagua. Pagua es de capital venezolano. Que quiso venderse como línea aérea bandera nacional, pero todos sabíamos que ese capital venía de Venezuela. Pero Pagua ha fracasado. Sí, ha fracasado. O sea, hay que decirlo así, porque si financieramente tú no has logrado sostenerte, si tienes deudas fuertes con Aerodón, con impuestos internos, con el IDAC, con la JAC, con suplidores. Son incumplimientos serios. Con suplidores, incluyendo 2 firmas importantes de relaciones públicas y comunicaciones de este país. Millones de pesos. Millones de pesos. De promoción, tú dices de publicidad. Sí, de publicidad y de o sea, ¿qué pasa con eso? Comunicación estratégica. Entonces, lo condenable de Pagua, ¿tú sabes qué problema, qué es? Lo condenable de Pagua, que Pagua entró en deuda o en retrasos de pago de deudas, no de deudas de compromisos que tenían esos inversionistas de manera directa. Por ejemplo, no fue que no pagaron impuestos sobre la renta o que no pagaron, qué sé yo. Con impuestos internos sí hay problemas. Sí, pero lo que te refiero es que la evasión, si se quiere, es más grave aún. Ah, bueno, eso sí. Porque Pagua, como todas las líneas aéreas, es una empresa que se constituye en agente de retención. Sí. ¿Por qué? Porque cobra ITEVIS. Y cobra adelante. Porque cobra las tasas correspondientes adelante, que se cobran, cobra adelante. Sí. Entonces, las empresas que son agentes de retención, cuando no pagan o no reportan eso que retienen a los clientes que en forma de impuestos al fisco, entonces se están evadiendo 2 veces. Así o es. están robando 2 veces. Porque están robando al consumidor cuando les retienen un impuesto que se supone que van a entregarle al Estado y le están robando al Estado al no reportárselo. Así es. Entonces, eso es una barbaridad. Sí, entonces... Pero hay otros ejemplos de empresas venezolanas. Déjame decirte algo también que yo sé de fuente segura, de gente de adentro. El Estado tiene un problema grave para reclamarle a Pagua también. ¿Por qué? Porque Pagua aparentemente no tiene nada puesto a su nombre, o sea, no hay un activo, es alquilado todo. Todo es alquilado, incluyendo... Es inembargable. Incluyendo las aeronaves. Incluyendo las aeronaves, que es mucho decir. Son rentadas las aeronaves. Son rentadas también. Entonces... O sea, que fue una maniobra. ¿A quién le vamos a cobrar? Porque si estafó al Estado... No, pero definitivamente... Entonces, eso, ahí lo que cabe es cerrar esa empresa y aparte de cerrarla, pues entonces abrir proceso de sometimiento a la justicia. Bueno, es una pena. A propósito de que hay una ley de lavado. Pero es una... Mira, revisa la ley de lavado. Bueno, pero la ley si de tú lavado... revisas esa ley de lavado, mira, te voy a preguntar hay un problema ahí. ¿Por qué Pagua no se acoge a la ley de reestructuración mercantil también? Sí, porque hay una ley de quiebra de reestructuración mercantil. Pero no le conviene quizás. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a reestructurar? Ya. Si no tiene activo. No tiene activos. A su nombre. Los activos son todos rentados. Aquí tenemos un problema en este país también. El due diligence, como le dicen los que saben de eso. Aquí no sabemos hacer eso.
Pero, aquí no sabemos hacer eso. Pero, Jairo, hay que investigar previamente de manera profunda. ¿Quién viene y de dónde viene? ¿Y con qué viene? ¿De dónde es el capital? Bueno, lo que decíamos en el segmento anterior también, que tenía que ver con las empresas que reciben exenciones. Exactamente. O sea, ¿a quién yo lo estoy exonerando? ¿Y qué te estoy exonerando? Eso mismo. Está bien, mira, yo quiero instalar una empresa aquí, nosotros somos de capital y queremos instalarnos. No, que aquí, excelente. Desde que dicen eso, nos abrimos. Y nos recibimos, nos abrimos. Lo recibimos en el Palacio. Y exponemos a nuestro presidente a tomarse fotografías con personas que después resultan ser gente con vínculos incluso de corruptela. ¿Dónde está el dueño de Pagua? Yo no sé. En Miami. Yo no lo conozco. Se llama Simeón García. Simeón García. Pero yo no sé. Está en Miami. Hay otra empresa que tampoco también. Pero hay otros casos, Jairo, sí, de inversión venezolana. Bien. Por ejemplo, el Banco Peravia, el quebrado Banco Peravia. El Banco Peravia. Que tenía algunos vínculos también con inversionistas dominicanos. Sí, pero mayoritariamente. Sin embargo, los reales culpables de eso están fuera. Están fuera. Se fueron. Entonces tienen un par de chivitos. Pero el Banco Peravia se llevó también consigo a una aseguradora, la Unión de Seguros. La Unión de Seguros. O sea, entonces la Unión de Seguros era una empresa filial del Banco Peravia. Sí. Que el Banco Peravia, recuerda, no era un banco de ahorro y crédito. En principio, o sea, ¿cómo vino a convertirse eso en una... Porque era la... Peravia, o sea, era de lo que se conoce como Peravia Motors. No. Asociación Peravia de... Asociación Peravia. Exactamente. No, Asociación Peravia de ahorro y préstamo, era una asociación. No. Sí, se compró y se trajo para acá. Y se convirtió en un banco de ahorro y crédito. Exactamente. Fue así. Es así. O sea, pero, entonces, ¿cómo es que... Y hay otros casos que voy a analizar si lo voy a mencionar. Hay una aseguradora, tú puedes mencionar aseguradora. Ejemplo, Seguro Constitución. Seguro Constitución. Venezolano también. Oye, que llegó a estar en una 6ª posición en el ranking de aseguradoras, de más de 30 aseguradoras aquí en la República Dominicana. Y de repente pasó al puesto 11 y todavía estaba la Superintendencia de Seguros dando vueltas. Hasta que el periódico El Dinero precisamente publicó varios trabajos diciendo, señores, pero miren los números, los números dicen que esta empresa está en una situación complicada. Ni siquiera reporta. ¿Qué pasa aquí? No estaba reportando el estado financiero. Entonces ahí de repente se decidió tomar las medidas correspondientes. Y entonces esa empresa fue intervenida y ya también. Pero eso también era de capital venezolano. Bien. Entonces averigüemos bien qué es lo que está sucediendo como dominicanos, o sea, las instituciones, el Estado. Hay que hacer la debida diligencia de ese capital cuando viene aquí. Aunque te ofrezcan villas y castillas, tú no puedes abrirte de una vez y decirle que sí, amor a primera vista. No, eso no puede ser así. Porque no es posible después, inclusive el mismo país, la imagen sale perjudicada. Hoy día, por ejemplo, hay mucha gente, que es una pena, por ejemplo, el caso de Pagua, enganchada. Está totalmente... aterrorizada porque no sabe qué va a suceder. Sí. Se le ha echado la culpa de que las autoridades debieron usar otro procedimiento, que no anunciar ese cierre así, porque entonces está perjudicando a los pasajeros. Es cierto. Por un lado es cierto. Ahora, habría que ver con las autoridades, y la gente que están vinculadas a ese sector lo saben, cuánto tiempo tenía el Estado cogiendo esa lucha. Además, te voy a decir otra cosa. Aeronáutica Civil, que fue la que ordenó esa intervención, ¿verdad? Sí, la Junta. La Junta de Aeronáutica Civil. Tú me vas a decir a mí que la Junta de Aeronáutica Civil va a tomar esa decisión de manera unilateral sin hablar previamente con el presidente de la República. No. Tú me vas a decir a mí muchas notificaciones que el presidente de la República iba a permitir que se maltratara a una empresa, en caso que fuera para maltratarla, que se maltratara a una empresa de capital venezolano, en un momento en que el presidente de la República está dirigiendo un proceso de diálogo para conciliar entre el gobierno venezolano y la oposición de ese país. O sea, si eso ocurrió en esa coyuntura y la Junta de Aeronáutica Civil tomó esa medida, es porque ya previamente le habían llevado, sabrá Dios, si decenas de quejas al presidente. El presidente de repente dijo, ya resuelvan eso. La primera vez porque no es verdad que esa decisión se va a tomar sin la autorización de Palacio. No hay forma de que aquí se le haga eso a una empresa extranjera sin la autorización del gobierno. Dale para adelante, que eso no va a Dale para adelante, porque ya no hay nada que hacer. Bien. Porque aparte de eso, tú tienes otra situación, Jairo. La competencia es leal. Porque tú tienes una aerolínea que no está pagando sus obligaciones fiscales y tributarias. Y tienes otras aerolíneas, las otras demás, que cumplen con todos los procedimientos legales establecidos. Entonces, pero ven acá. Entonces así no funciona el mercado. Delgado, en junio del año pasado explotó el primer escándalo de Pagua
con el problema que del retraso de $1 millón y pico con la gente de Ordón. Sí, que fue cuando Rodón le suspendió. ¿Recuerda? Pero fue Rodón, tranquilito, que se quedó como medio en el aire eso. Rodón comenzó a quitándole la energía eléctrica. Primero, para que sepan, señores. Mira, tienen que pagar. Le cerró los accesos. No se puede. Entonces ya tú sabes que cuando esa empresa operadora de aeropuertos hace eso, tú tienes que imaginarte entonces qué estaba ocurriendo con la autoridad estatal en ese sentido. Además, los fondos que se les retienen a los pasajes aéreos para el fisco son fondos que tienen destinos específicos, claro, que se utilizan para asuntos específicos. Esas tasas de transporte que se pagan, de tasa de salida, impuestos de entrada, eso tiene destinos específicos para promoción turística, para desarrollo de determinados sectores. Entonces, cuando no llegan, hay un problema presupuestario automático. Claro, entonces, y el Estado, la renta es delicada con su dinero. Entonces, lo que hay que hacer es otra vez exhortar a nuestras autoridades a que busquen la manera de fortalecerse de manera institucional. Este país está un poco de relajo y hay que ir poniendo las cosas en orden. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos Dinámica Económica.